Hola, buenas noches y gracias por asistir a este acto. Bueno, primero soy Miguel Ángel Marcos, compañero de Pedro en Navalmoral de la Mata desde hace muchísimos años. Lo primero es destacar, para mí es muy importante, que este reconocimiento se haga en vida. Eso ya también lo hemos hablado, porque normalmente los reconocimientos se hacen una vez que alguien se ha muerto y ya tiene poco sentido. Entonces, para empezar, está muy bien. Y además que sea a un periodista, cuando normalmente lo que nos dan es leñazo. Por lo cual, por ahí, pues también es de agradecer. Yo llevo en el periódico 34 años y me parece que ya son muchos, sobre todo cuando tenemos que maquetar el mensual, que es un auténtico peñazo porque es muy minucioso y es poco creativo. Entonces, para llegar a los 50 de Pedro, todavía me queda tiempo. Empecé antes en Radio Navalmoral, cuando era, que todavía probablemente hay gente que se acuerde, la voz de la comarca del Campo Arañuelo, La Vera, La Jara y Los Vigores, y cubríamos muchísima información de Jaraí. Del Jariza, hablábamos con Gaby, con Emérito, con Florencio Jabón, de Valparaíso, o sea. Bueno, pues de todo esto, Pedro, ya hablaba mucho antes, de que viniéramos nosotros aquí a cubrir para la radio. ¿Y cómo lo hacía al principio? Llamando por teléfono, te grababan, te picaban, ¿verdad? Algunos compañeros que tenían peor humor que otros, tipo Juan José, quiero recordar, que era un poquito borde. Luego después dimos un avance que parecía la leche y ahora parece la época de los dinosaurios, que es el fax. Entonces fue un avance espectacular poder mandar la noticia por fax. Porque luego estaban también las fotos, que las mandábamos por autored, iban a buscarla en taxi o mensajero la redacción de Badajoz. O sea, ha habido un cambio espectacular ahora mismo de lo que estamos viviendo. Y lo que no sabemos es de aquí a otros 25 años, cuando Pedro cumpla 75, ¿qué nos van a inventar? Así que un aplauso para Pedro y ahora empezamos con el... El primero en este momento es el alcalde, Miguel Núñez. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, ¿no? En esta tarde pues tan importante para Jaraí de la Vera, pero sobre todo pues para Pedro Díaz Amino, para su familia y para sus amigos. Yo creo que cuando una persona empieza queriendo hacer algo, nunca piensa en la trascendencia, ¿no? Que puedan tener esas cosas que se hacen, ni a corto, ni a medio y por supuesto a largo plazo. Pero es verdad que lo bonito que tiene también nuestra vida o nuestra propia vida es poder experimentar, el poder valorar, el poder darle valor, cariño y amor a las cosas que hacemos y sobre todo pues también que con el paso de los años pues mirar por ese retrovisor de la vida, no solamente en el ámbito personal, sino también en el laboral, en el profesional, y darnos cuenta de que hemos podido hacer buenas y grandes cosas. Yo creo que esa es un poco a ejemplo de lo que hoy venimos todos aquí a rendir este homenaje a nuestro amigo Pedro. A esa persona, ¿no?, que desde nuestras casas, sentados ahora con nuestro teléfono móvil, con nuestro ordenador, somos capaces de vernos y también trasladarnos la escucha, la atención, el día a día que acontece en nuestro municipio y también en la comarca. Da igual el punto donde nos encontremos, nos llega esa noticia. Y eso es muy importante porque eso es un valor que tiene mucho trabajo. Tiene una dedicación enorme, brutal. Tiene una dedicación de quitar tiempo a quienes más queremos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente a la que más queremos, y les quitamos ese tiempo para volcarlo en todo, en el interés general. Así es, ¿verdad, Pedro? Y eso que se traslada a muchos ámbitos de la vida, ese es el servicio público, esa vocación de querer ayudar a los demás, de querer trasladar aquello que en muchos casos no, pues queremos, hacemos, aunque a veces también pues haya errores, equivocaciones o cuestiones que pudieran hacerse mejor. Claro que sí, pero eso precisamente trata y forma parte de la vida misma, de la propia vida, ¿no? El cometer errores, el equivocarse, el saber rectificar, el seguir caminando,
y el seguir haciendo. Y en definitiva el seguir informando, el seguir publicando, el seguir llevando a cada salón, a cada comedor, a cada casa, a cada vivencia, a cada corazón, a cada persona, la información de nuestro municipio y de cada comarca. Y eso durante un día tras otro, año tras año, durante 50 años. Eso es algo maravilloso, es algo que yo creo que yo en algún momento pensé que podría ser pequeño, precisamente da esa sensación, ¿no? de que esto está lleno, de que es esa sensación real, completa, de que esto está lleno para rendirte a ti ese homenaje que mereces, precisamente no para que cuando ya no estemos nos acordemos de los que no están, sino que precisamente aquí podamos seguir mirándonos a los ojos, podamos seguir apretándonos las manos, podamos seguir dándonos las gracias y sobre todo podamos seguir saludando mañana, pasado y el siguiente, hasta cuando sea. Porque la vida misma es precisamente eso, la vida, ¿no? Y nosotros creo que aquí en Jaraíz de la Vera, en nuestro municipio, tenemos mucho que agradecer a Pedro. Cuando en muchos momentos difíciles y complicados para todos y cada uno de nosotros, nos ha lanzado una noticia, nos ha llegado una noticia y hemos podido ver cualquier tipo de noticia. A veces, para cada impresión personal, pues haya podido ser buena, positiva, o no tan buena, o positiva o negativa, o, bueno, esto qué más da. Eso es importante, porque al que a una persona nos pueda parecer de una manera, significa que a otra persona, a cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, nos parece otra. Y eso es también el valor del contenido, de cómo se hace, de cómo se pregunta, de cómo se atiende y de cómo se cuenta. Y eso también es muy importante porque yo en mi trayectoria, ¿no?, como alcalde, pues como podréis comprender, pues he hablado con muchos y diversos medios de comunicación de ámbito nacional, regional, provincial y sobre todo local, ¿no? Pero hay una cuestión que lo local, que Pedro y todos y cada uno de los locales, Fernando, Faustino, que me alegra mucho volver a verte, Luis, que también nos acompaña en esta mesa de debate, en estos taburetes, hacen, ¿no? Y es que te preguntan por cómo le va a ese colectivo, a esa asociación, cómo van las cosas de nuestro pueblo, ¿no? Y esas cuestiones que muchas veces fuera se pierden porque lo que importa es el nombre, la promoción, la marca, o simplemente promocionar, aquí verdaderamente se interesan en cómo le va a cada colectivo, a cada asociación y, si me permitís, a una persona, ¿no? A las personas que también les llegan a través de su teléfono, de su correo, de encontrarse de bruces muchas veces por la calle, ¿no? Y eso también es lo bonito, porque la política, a través de la escucha de la ciudadanía, los medios de comunicación también representan ese altavoz que muchas veces vosotros, pues muchas veces por el anonimato, porque a veces no se es lo suficientemente valientes, o porque muchas veces pues simplemente no queremos dar la cara, os servís de ellos para que a nosotros nos lleguen muchas cuestiones. Y Miguel Ángel dice que sí, porque así es. Eso también es muy importante, porque estamos hablando de confianza, estamos hablando de respeto, estamos hablando de que confiáis en esas personas que transcriben, que dan, que conocen y que tienen esa relación quizás más directa con quienes están en ese momento en la responsabilidad pública, ¿no? Y muchas veces pues parece que cuesta o que no es posible o que no puede ser, pero ellos lo hacen. Muchas veces pues no se pueden atender porque simplemente en muchos casos pues son un brindis al sol, pero lo hacen. Y también esa escucha permanente de transparencia, de querer dar voz, de querer poner ojo a las inquietudes de muchos de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, lo hacen.
muchas veces desde el simple anonimato, porque a mí en muchos casos me dicen, Luis, sé que no te puedo decir quién es, pero créeme que tal, pues, ¿cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? Bueno, yo también quería hoy, en esta tarde-noche, hablar de eso, ¿no? Porque el secreto, la confidencialidad, el querer confiar, la confianza, son valores, ¿no? que yo siempre pues, he tenido muy arraigados y que siempre de alguna manera u otra, cuando a Pedro yo lo conocía, le empecé a conocer en la sacristía de Santa María, pues gracias a don Teodoro, que ya sabéis para todos vosotros que para mí pues, ha sido una persona muy inspiradora en mi vida personal y en mi vida también profesional y política, pues también gracias a él descubrí, conocí a Pedro. Y desde aquí, pues también hoy pues quería acordarme de él, porque gracias también a todos esos momentos pude conocer de otra manera pues, a una persona que yo a Pedro me parece pues una fuente, ¿no? de información, porque a mí que me gusta siempre pues, tratar de dar patadas a las piedras de la historia de Jaraíz, aunque a veces parezca imposible que ahí están, pues él siempre tiene una anécdota, un momento que contarte, y eso es porque también siempre ha estado en cada momento, en cada circunstancia, y vuelvo a donde empecé, a que ha quitado tiempo a su familia, a sus amigos, y en definitiva pues lo ha dado por y para nuestro municipio, por y para Jaraíz de la Vera. Y hoy desde luego este pequeño homenaje pues quiero, Pedro, que sea precisamente para que en nuestro municipio esta representación de todos y cada uno de nuestras vecinas, de nuestros vecinos, pues lo sientas con el calor que merece, con la representatividad que tiene, porque yo creo que eres una persona pues, muy querida en nuestro municipio, porque te lo has ganado, no solamente desde tu ámbito profesional como corresponsal del hoy o como aquella persona que ha trasladado, sino también desde el ámbito profesional, en la caja de ahorros, en la caja, ¿no? Esa ventanilla en muchos casos única para atender, para asesorar, para colaborar, para ayudar a quienes menos sabían, y esa vocación de servicio de siempre de ayudar es la que hoy, 50 años después, te trae aquí, al corazón de nuestro municipio, al edificio más importante, ¿no? que representa pues, nuestro pueblo, que es el ayuntamiento. Desde aquí pues también se deciden y se proyecta el progreso y el crecimiento de nuestro municipio, y tú has sido pues, una persona importante en el crecimiento, en el progreso de Jaraíz de la Vera en los últimos 50 años, no solamente contando, sino también incorporando, escuchando y también tratando de aconsejar, tratando también de sugerir y tratando de proponer. Así que yo nada más que hago esta pequeña intervención de bienvenida a todos y a cada uno de vosotros, y desde aquí estando muy contentos, muy feliz de que podamos unirnos, de que podamos estar hoy aquí para rendir este pequeño homenaje a uno de nuestros jariceños más ilustres a día de hoy, y que siempre pues recordemos su gran labor, y es muy importante no solamente hacerlo y reconocerlo, sino también en los tiempos en los que se hace, en el momento en el que se hace, y también en el momento que es hoy, pues siendo 25 de octubre de este año 2025, 2 días después de que hayas cumplido años, Pedro, ya habrás soplado vela, y bueno, pues ahora vas a poder soplar pues también pues muchos recuerdos, y vas a poder también pues inspirarte, vas a poder emocionarte, y vas a poder pues desde luego también pues recordar pues muchos momentos como los que yo acabo de decir, pero sobre todo también agradecer a nuestro pueblo, a todos y a cada uno de nuestros vecinos, pues todo ese calor, ¿no? que yo siento como alcalde cada día, y que tú seguro que en mucho mayor grado durante estos 50 años has podido experimentar. Así que nada más, que muy buenas tardes, noches a todos, y muchas gracias.